Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lindel Humberto Morani Interiano, estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Curso una licenciatura en Criminología y Política Criminal. Somos el grupo número 4 de la clase de religión, su incidencia en la victimología y delincuencia. Nos tocó un tema muy interesante que se llama la delincuencia y victimización a pertenencias religiosas. Bueno, la religión es una forma de vivir diariamente. Nos da normas, reglas, formas de convivencia diaria que nos proporcionó un ser supremo. Hay varias religiones, podemos mencionar el cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo, budismo, unas sectas religiosas que se desglosan de esas religiones antiguas que vienen de hace miles de años, que se acoplaron a culturas y han cambiado sus normas, ¿va? O sus seguidores han interpretado mal lo que es la palabra de la que dio el Ser Supremo. Por ejemplo, el cristianismo con estas personas que delinquen, por ejemplo, las pandillas, el narcotráfico, que adoran, va, a un ser, un santo. Ejemplo, como el narcotráfico en México, que adoran a la Virgen de Guadalupe, eh, a Jesús Más Verde, a, a la Santa Muerte. Todos estos grupos delictivos, crimen organizado, como ya hemos hablado, el narcotráfico, el sicariato, adoran a estas personas, estos santos, ¿va? Y podemos hablar también de lo que son las maras o pandillas, que hubo un estudio en 1996 a 1998 que estadísticamente salió que el 69% de los integrantes de las maras no pertenecían a ningún círculo religioso. El 18% pertenecía a la religión catolicista, al catolicismo, y el 12% pertenecía al evangelismo y un 1% a otras religiones. Todos estos integrantes de las maras buscan como una escapatoria de sus actividades delictivas con lo que es la religión, otro escape, porque se sienten como culpables o, o podríamos decir, culpables o remordimiento de lo que hacen. Si hablamos por el oriente, tenemos a esta religión del Islam. Hay un ataque muy famoso, el 9/11, ahorita el 11 de septiembre, cumplió 20 años del ataque. El grupo Al Qaeda terrorista, que sus bases de su grupo terrorista es el Islam, como otros grupos terroristas que es la ISIS, los talibanes ahorita en Afganistán, todo está basado en lo que es el Islam, que es una religión, podríamos decir, mal interpretada por sus seguidores o sus líderes, que por hacer un hecho atroz ya tienen ganado el cielo, podríamos decir, el cielo. Se amarran bombas, hacen ataques suicidas, ¿va? A la mujer, en lo que es esta religión, no la tratan muy bien, digamos, usan trajes que los cubren del pelo a los pies y no tienen que ser vistas porque si no son castigadas. También no pueden estudiar, bueno, hoy sí creo que ya pueden estudiar, pero antes no podían estudiar ni derecho a voto. El marido tiene las relaciones de lo que es el jefe, ¿va? Podemos decir, tiene las riendas del matrimonio, la relación. Pues de todo esto pudimos hablar de mucho. Sacerdotes que abusan a niños, ¿va? De sus religiones. Hace poco salió una noticia de un sacerdote italiano que recolectaba el dinero de su iglesia para hacer orgías. Va. Bueno,
Le vamos a dar espacio a mis compañeras para que sigan el tema y lo desglosen y lo expliquen más detalladamente. Hola, mi nombre es Ruth Acevedo y yo les voy a hablar sobre los tipos de influencia de la religión por medio de la penalización en las creencias religiosas, la superstición y los ejercicios de culto. Como primer tema están los tipos de influencia de religión por medio de la penalización en las creencias religiosas. Un tema muy importante acá es el aborto. Siempre ha sido un tema muy polémico a los ojos de la religión, aunque con diferencias en cada una de ellas. Algunas de las religiones, como el judaísmo o el islam, contemplan la posibilidad de abortar en casos concretos, como lo es una violación o si existe algún riesgo en la madre, mientras que otras religiones se oponen a esto, como lo es el catolicismo. Es una de las religiones más estrictas alrededor del mundo en lo que se refiere a la interrupción voluntaria de un aborto. La Biblia es el libro sagrado en la religión cristiana. Reconoce que todas las vidas son sagradas, por lo tanto considera que un aborto es ponerle fin a una vida que se está gestando. Por este motivo, la Iglesia Católica es una de las instituciones más religiosas e importantes, y esto es una de las religiones más influyentes alrededor del mundo. Esta religión se opone a lo que es la práctica del aborto en cualquier circunstancia, aunque el diagnóstico prenatal muestre una malformación en el feto o algún riesgo en la salud de la madre. Como segundo punto, se encuentra lo que es la influencia de la religión por medio de la superstición. Las interrelaciones entre la superstición y la religión se manifiestan lógicamente en las costumbres de los pueblos. Para ello es conveniente precisar que entendemos con este término. Las costumbres, si las consideramos en su estructura y función, es indudable que han sido motivadas por exigencias de la naturaleza, del individuo o ya sea por colectividad. Serán las costumbres de vida natural, o también puede ser, en cambio, han surgido en momentos determinados de la vida en un grupo de su fruto dinámica interna, pudiéndose llamar costumbres de origen cultural. En el primer grupo estarán aquellas manifestaciones de carácter mimético, huida ante un peligro conocido. Las considerables culturas ya ofrecen una mayor elaboración formal, siendo heredadas por tradición. Esto quiere decir que mediante un mecanismo activo de transferencia. El rito entendido también es como un acto o serie de actos religiosos mediante los cuales el hombre trataría de inclinar los poderes sobrenaturales para dar satisfacción a los anhelos humanos. Y también, por último punto, está la influencia de la religión por medio de la penalización del ejercicio del culto. Acá nos vamos a basar en lo que es el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión y a no tener que cambiarla o a no querer estar en una de ellas. Con frecuencia se considera que las religiones y los derechos humanos están en conflicto entre sí. Esto se viene dando desde tiempos muy remotos hasta la actualidad, con debates más que todo lo que es en Europa Occidental, sobre si las mujeres se les debe permitir usar pañuelos en su cabeza. Esto ha sido un tema en el cual se ha ido dando actualmente o durante estos últimos meses, debido a lo que está sucediendo alrededor del mundo. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la penalización por causas políticas. Se dice que a lo largo de la historia la relación entre religión y política ha sido escabrosa y conflictiva. Ha sido una relación de encuentros y malentendidos, pero también sometidos en complicidad. En las sociedades antiguas, la religión ocupaba un lugar prominentemente, ya que ésta era la garante de la ley y del orden natural de las cosas. Por esta razón, en los tiempos antiguos era un delito cuestionar a la autoridad del emperador o del faraón de Sumeria. En Egipto o en Persia constituía en un gravísimo delito, pues literalmente significaba cuestionar el orden establecido por dioses.
Esto conllevó a que con el tiempo el surgimiento y la expansión del cristianismo cambiaran esta situación. Por el contrario, en el 313 Constantino el Grande decretó que el culto cristiano se virtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Al mismo tiempo estableció una estrecha relación entre el poder político y la religión. Esto durante más de 1000 años solo empezó a delimitarse en los inicios de la Edad Moderna, pero sobre todo a partir de la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero en Alemania. Aunque Lutero estaba muy lejos de ser defensor de la separación entre la religión y la política, el arrollador momento inició en el montaje agustino cuestionó el cubinato escandaloso que se había instituido entre la iglesia y el poder político durante el medievo. También les voy a hablar sobre las causas ideológicas. Se dice que la sociedad ha fomentado un excesivo individualismo y una consideración del individuo como mera unidad de consumo, pero escasamente ha brindado al individuo un tipo de vida o comunidad con influencia en las decisiones de un entorno social. Este fenómeno, los medios tienen un papel muy relevante, porque son los encargados de llevar los mensajes a todo el mundo y a todo el ser humano. Ellos son parte responsables de unificar en la Tierra los mismos parámetros ideológicos. Son instrumentos socialistas. Gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Adiós.